¿El problema del Y2K puede volver a ocurrir? La respuesta es sí. Esto pasará el 19 de enero del 2038 cuando el reloj marque las 5:14 con 7 segundos de la madrugada. Esto debido a un bug informático que hará que gran parte de los ordenadores, programas, servidores o cualquier tipo de dispositivo que utilice un sistema de 32 bits y no haya sido parchado falle a escala global, pensando que vuelva a ser el año 1901. Y la solución ya está, porque actualmente se está dejando atrás los 32 bits y los mayores fabricantes de procesadores como Intel o AMD ya ofrecen microprocesadores de 64 de 60. bits. Bueno, ahora hablaremos sobre la crisis del software. Es un término informático acuñado en 1968 en la primera conferencia organizada por la OTAN sobre el desarrollo de software, de la cual nació formalmente la rama de la ingeniería de software. La crisis de software es el resultado de la introducción de la tercera generación de hardware. Es un hecho de que el software que se construye no solamente no satisface los requerimientos ni las necesidades del cliente, sino que además excede los presupuestos y los horarios. En la actualidad, las aplicaciones típicas son muy grandes y complejas para que un individuo las entienda, y por ello lleva gran tiempo implementar software. El término crisis de software fue usado en los primeros días de la ingeniería de software. Se empleó para referirse a los rápidos incrementos de la tecnología en la computación y la complejidad de los problemas a los cuales pudieran enfrentarse. Y las crisis son los siguientes problemas: funcionalidad incorrecta, desarrollo y mantenimiento inadecuados, insatisfacción de la demanda, imprecisión en la planificación del proyecto y estimación de los costos, baja calidad del software, dificultad de mantenimiento de programas con un diseño poco estructurado, difícil y costoso. Bueno, y por último vamos a hablar de la historia de las computadoras y sus generaciones. La primera máquina de calcular mecánica fue inventada en 1642 por el matemático francés Blaise Pascal. Aquel dispositivo utilizaba una serie de ruedas de 10 dientes en las que cada uno de los dientes representaba un dígito del 0 al 9. Las ruedas estaban conectadas de tal manera que podían sumarse números haciéndolas avanzar el número de dientes correcto. Primera generación, de 1946 a 1958. Estaban construidas con electrónica de válvulas de vacío. Se programaban en lenguaje de la máquina. Un programa es un conjunto de instrucciones para que la máquina efectúe alguna tarea, y el lenguaje más simple es en el que se puede especificar un programa se llama lenguaje de la máquina, porque el programa debe escribirse mediante algún conjunto de códigos binarios. Segunda generación, de 1958 a 1964. La segunda generación de las computadoras reemplazó las válvulas de vacío por los transistores. Por eso, las computadoras de la segunda generación son más pequeñas y consumen menos electricidad que las de la anterior. La forma de comunicación con estas nuevas computadoras es mediante el lenguaje más avanzado que el lenguaje de máquina, los cuales reciben el nombre de lenguaje de alto nivel o lenguaje de programación. Tercera generación, de 1964 a 1971. La tercera generación de computadoras emergió con el desarrollo de circuitos integrados, pastillas de silicio, en las que se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Cuarta generación, de 1971 a 1983. Fase caracterizada por la integración sobre los componentes electrónicos, lo que
propició la aparición de microprocesadores, un único circuito integrado en el que se reúnen los elementos básicos de la máquina. Se desarrolló el chip. El tamaño reducido del microprocesador de chips hizo posible la creación de los computadores personales, PC. Hoy en día, las tecnologías LSI, inteligencia a gran escala, y VLSI, integración a muy gran escala, permiten que cientos de miles de computadoras electrónicas se almacenen en un chip. Usando VLSI, un fabricante puede hacer que una computadora pequeña realice con una computadora de la primera generación que ocupaba cuarto completo hiciera su gran debut. Las microcomputadoras. Quinta generación, de 1983 al 2000. La quinta generación surge a partir de los avances tecnológicos que se encontraron. Se crea entonces la computadora portátil o laptop, tal cual la conocemos en la actualidad. La quinta generación de computadoras fue un ambicioso proyecto hecho por Japón a finales de la década de los 80. Su objetivo era el desarrollo de una nueva clase de computadoras que utilizaran técnicas y tecnologías de inteligencia artificial tanto en el plano de hardware como software.